soy. Yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Sí, Señor, yo he creído, Tú viniste a salvar. Yo soy la resurrección y la vida. el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Yo soy el camino para ti. Yo soy el camino para ti. Soy el pan de vida para ti. Soy el pan de vida para ti. Yo soy la solución Para ti. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Sí, Señor, yo he creído, Tú viniste a salvar. Jesucristo te amó y en la cruz murió, pagando tus pecados te perdonó, pues resucitó y al cielo subió, salvación y vida eterna te regaló. Lo que hagas tú no te salvará, creer en Jesucristo esto bastará. No lo pienses más y recibe su luz, por amor te salvó en una cruz. Yo soy la resurrección y la vida. el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás.
Estamos en la serie ¿Quién dice la gente que soy? Y Jesús, esa es la pregunta que Jesús hizo. Estuvimos viéndola desde la primera conferencia. Y al mismo tiempo vamos contrastando con cosas que Él dijo acerca de sí mismo. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de algo vital que Él dijo. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Precisamente hoy, domingo 17 de abril, pues se celebra lo que se llama el Domingo de Resurrección. Y es precisamente que el cristianismo en general estamos celebrando, recordando la resurrección de Jesús. Hay aquí un dibujo de la infinidad de dibujos y fotos que existen al respecto. Lástima que muchos celebran Semana Santa, aún cristianos, llegan al Domingo de Resurrección y ni por cerca, pero ni por cerca pensamos en serio en este evento tan crucial para nuestra fe. La resurrección de Jesucristo es vital para el cristianismo, al punto que si Jesús no resucitó, simplemente todo el cristianismo se cae. Totalmente se cae el cristianismo. Pablo lo dijo de esta manera, 1 Corintios 15, 14. Si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. O sea, nuestra fe, nuestra predicación, nuestra manera de vivir sería 100% inútil. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Peor aún, si Jesús no resucitó, no somos salvos entonces. Y al mismo tiempo no hay ninguna oportunidad ni ninguna manera de ser salvos. Si Jesús no resucitó, quedaría descalificado como el Salvador y al mismo tiempo Jesús no sería Dios. Si no resucitó, Jesús no es Dios. 1 Corintios 15, Pablo también lo dice, el verso 17, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Qué serio, ¿eh? Los más dignos de lástima. Entonces, pregunta, ¿estamos viendo como algo vital la resurrección de Jesucristo? Recapitulemos. Si Jesús no resucitó, entonces nuestra fe en Él no sirve de nada. Todavía vamos para el infierno. Todavía vas para el infierno si Jesús no resucitó. Si Jesús no resucitó, todos los cristianos que ya murieron, toditos están en el infierno. Murieron engañados pensando que iban para el cielo, si Jesús no resucitó. Y si Jesús solo nos sirve para vivir una vida tranquila en este mundo, en realidad, dice Pablo, seríamos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Por qué? Porque nos estaríamos perdiendo de disfrutar la vida de puro gusto, de nada. Estarían bien todos aquellos que piensan de nosotros, pobrecitos los cristianos, no disfrutan de los placeres de esta vida. ¿Te imaginas eso? Seríamos dignos de lástima. Así dice Pablo, dignos de lástima. Por eso no podemos ser casi indiferentes al hecho histórico de que Jesús resucitó. La muerte, pensemos en la muerte. La muerte es el último enemigo de la humanidad, de todos los seres vivos, ¿verdad? Por eso es que nos duele tanto cuando muere un ser querido y hasta cuando muere una mascota. Por cierto, abro un paréntesis aquí, no hay que desbalancearse en esto como el humanismo quiere. El humanismo está bombardeando hoy en día y hoy hasta parece más bonito y emocionante una mascota que los hijos. Son criaturas de Dios. Dios las creó a las mascotas, a los animales, para nuestra compañía, para nuestra ayuda, para nuestra diversión, para un montón de cosas Dios las creó. Ahí están, pero no las creó
para sustituir a personas o valorarlos más. Cierro paréntesis porque es una moda que está ahí. Entonces hay que tener balance. Pero retomemos el tema. Como les decía, lo de la muerte, todos, ustedes y yo, todos vamos a morir, a menos que suceda el rapto. Entonces, todos los que somos cristianos, que estamos seguros de nuestra salvación, pues simplemente, y que cuando sucede el rapto estemos vivos, simplemente ese día nos vamos vivos y nunca sabremos qué es la muerte. Pero ante la muerte nadie la puede evitar, mucho menos vencer por nuestras propias fuerzas. Nadie en toda la historia de la humanidad, nadie ha podido vencer o evitar la muerte. Solamente Jesús, en toda la historia, solamente Jesús. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios y con su resurrección Él lo demostró. Durante su ministerio terrenal, Jesús, es cierto, resucitó a algunas personas, como 3, 4 personas. La mayoría de ellos acababan de morir. Murieron ahorita y fueron a buscar a Jesús y Jesús les resucitó. Una niña, una muchacha, un muchacho por ahí, el siervo de alguien ahí. Pero la resurrección más poderosa de todas las que Jesús llevó a cabo fue su propia resurrección, porque fue un acto, una decisión de Él. Miren cómo lo dijo en Juan 10, 18. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente, en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando yo quiera y también para volverla a tomar. Nadie puede decir eso en toda la historia. Entonces Él está diciendo, a mí nadie me quitó la vida, yo la entregué y después la volví a tomar y por eso Él resucitó. De verdad que cuando vemos que Él dice eso y lo cumplió, significa que de verdad Él tiene un altísimo poder sobre la muerte. Y si Él pudo resucitarse a sí mismo, entonces no le es difícil resucitar a otros, de acuerdo a su plan, claro, eso es importante. ¿Por qué? Porque Él no va a resucitar o evitarle la muerte a alguien solo porque nosotros lo deseemos, solo porque nosotros se lo supliquemos, sino que si lo hace sería porque es parte de un plan que Él tenga. Ahora, de las resurrecciones que Él llevó a cabo en otras personas, la más notable fue la de su amigo Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Ya él estaba en descomposición. Ahí en una tumba estaba en descomposición. Los 4 días es increíble. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan se nos relata la historia. Ahí casi todo el capítulo y lo que nos está diciendo es que Jesús era muy amigo de estos 3 hermanos que vivían en Betania. Lázaro, Marta y María. Ellos 3 eran hermanos muy amigos de Jesús. Un día Jesús pues andaba predicando, enseñando al otro lado del Jordán y se quedó en ese lado del Jordán. En eso pues llegó un mensajero de las hermanas de Lázaro diciéndole, por favor, anda a la casa, mira que Lázaro está grave, por favor, vení. Y interesante es que Jesús no salió corriendo. Se quedó todavía, sí, les dice, no se preocupe. Jesús se quedó todavía 2 días más y después se fue a Judea, dice. Entonces, en realidad Él estaba mostrando su omnisciencia, porque en un momento le dice a sus discípulos que Lázaro había muerto, pero que sería para la gloria de Dios, porque eso le iba a ayudar a la fe de sus discípulos. Un plan, como les decía, Él resucita a Lázaro bajo un plan. Él quería glorificar y fundamentar sólidamente la fe de sus discípulos. Entonces dice que después se fueron a Betania. Lázaro ya tenía 4 días de muerto y cuando lo vieron llegar, Marta sale a su encuentro y casi que le reclama a Jesús en el versículo 21, Juan 11, 21, Señor, le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto.
casi un reclamo. Eso mostró que ellas creían en Jesús. Ella creía, las dos hermanas creían en que Jesús tenía un poder sanador y que hubiera sanado a Lázaro. Tenían esa esperanza, pero Jesús no llegó a tiempo. Si hubieran sabido, si ellas se hubieran dado cuenta que fue a propósito que Jesús se retrasó, que no, todavía no, y se llegó hasta el cuarto día, me imagino que se hubieran molestado si ellas se hubieran dado cuenta de eso. Entonces Jesús le contesta a Marta, mira Marta, tu hermano va a resucitar. Ella le contestó, sí, yo sé que va a volver a vivir en la resurrección cuando llegue el día final. Y esa respuesta de ella nos muestra que Jesús, obviamente, en algunos de sus momentos que pasó con ellos, les habló de los eventos finales, les habló del futuro y les mencionó que en aquel tiempo futuro sucedería el rapto, que los muertos en Cristo iban a resucitar, pero a Marta le pasó lo que a muchos nos pasa, saber que un día Jesús resucitará a nuestro ser querido, que fue salvo y que ahorita está en el cielo, como que saber eso no es del todo suficiente. Marta estaba oyendo a Jesús en modo teológico. Simplemente ella escuchó una información teológica, así oyó y así interpretó. Para ella solo era un dato escatológico y nada más. Entonces Jesús le dijo una frase que nosotros no debemos olvidar ni minimizar. Juan 11:25 le dice, yo soy la resurrección y la vida. ¡Wow! El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? ¿Lo crees? No es solo que yo lo voy a resucitar, es que yo soy la resurrección hoy. Yo soy la resurrección. Marta se quedó pues un poco desubicada y salió corriendo a buscar a su hermana María y trajo a María y le dice, ya llegó Jesús. María se vino y fue a encontrar a Jesús y le hizo casi que el mismo reclamo. Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Y se puso a llorar. Se puso a llorar María. Y el verso dice que Jesús se conmovió y lloró. El verso más corto. Y Jesús lloró. Piensan en eso. Jesús sabía que en poco tiempo después Él iba a resucitar a Lázaro. Y aún así lloró. Aún así lloró. Y eso nos habla de su compasión, de cómo se conmueve, de cómo se identifica con el dolor, aún sabiendo Él cuál es su plan y qué es lo que Él va a hacer. Por eso podemos estar seguros de que Él entiende nuestro dolor, nuestras emociones. Le causa llorar, ver cómo el pecado ha arruinado nuestra vida, cómo ha afectado nuestra felicidad. Jesús no fue alguien frío, diciéndole, tranquila muchacha, tranquila, no te preocupes, ahí voy a hacer algo yo. Jesús no fue así. Y ustedes y yo sabemos la historia. Vámosle. Y fueron al sepulcro. Jesús pidió que quitaran la piedra que tapaba la entrada. Cuando quitaron la piedra, salió aquel olor horrible. Lázaro llevaba 4 días de muerto. Eso es un olor. No sé si alguna vez ustedes han sentido el olor, tal vez no de una persona que murió, pero algún animal, algún caballo. A veces uno pasa, alguna vaca va por uno en la carretera y de repente siente un olor tan fuerte y sabe que por ahí murió alguno de esos animales. El ser humano huele igual o peor. Lo que hizo fue Jesús le gritó a Lázaro, Lázaro, ven, sal fuera. Y de repente todos se quedaron con la boca abierta, todos estaban tapándose y todos se quedaron porque Lázaro empezó a salir. Jesús
lo resucitó. Obedeció a aquella voz tan poderosa. Entonces te quiero decir algo. Él no solo puede resucitar, Él es la resurrección. Él no solo puede dar vida, Él es la vida. Él, el que te ama, el que murió para salvarte y resucitó para mostrar su victoria y su poder. Está bien cuando, no está mal, de verdad que está bien cuando algunas veces usamos este pasaje de Juan para hablar de que Jesús puede resucitar tu familia, Jesús puede resucitar tu matrimonio, que ya hiede de tan muerto que está, que no sería la primera vez que Jesús resucita un matrimonio. También usamos este pasaje para mostrar que Dios puede cambiar la vida de alguien por la cual tal vez ya no dabas ni un 5 por esa persona. Él ha mostrado su poder sacando de depresiones horribles a personas como yo y a muchos más. Y se puede usar ese pasaje así. Pero tenemos que ir más a lo literal, a lo estricto. A mí me llama la atención que a él ni siquiera le afectó el olor de a 4 días de muerto de Lázaro. A él no lo vemos, no lo imaginamos así. Y la pregunta que te hace a ti y a mí es la misma que le hace a Marta. ¿Lo crees? ¿Lo crees que yo soy la resurrección y la vida? Retrocedamos un poco la historia. Imaginémonos algo. Imaginémonos a Jesús unas semanas o meses antes de ese momento. Imaginémonos que Él está platicando de la resurrección en los tiempos futuros con Lázaro, Marta y María. Jesús sabía que un día ellos ocuparían esa enseñanza. Lázaro, cuando estaba oyendo todo ese tema, nunca se imaginó que él iba a ser el resucitado. ¿Te imaginas cómo serían las pláticas de esos 3 hermanos después de la resurrección de Lázaro? ¿Se imaginan eso? ¿Crees que les costaría creer en la resurrección de Jesús mismo? Cuando después les dijeron Jesús resucitó, ¿ustedes creen que les costaría a ellos? ¿Te cuesta creerlo? ¿Qué te cuesta creer acerca de Jesús? ¿Qué te cuesta creer acerca de Jesús? ¿Te cuesta creer que puede hacer algo en tu vida o en tu matrimonio o con algún ser querido, con otro hermano de la iglesia? ¿Te cuesta creerlo? Vámonos un poco más allá. ¿Te has puesto a pensar en tu muerte o en la muerte de tus seres queridos? Yo sé que ese es un pensamiento incómodo. Hay gente que no quiero hablar de eso. No me gusta pensar ni siquiera en eso. Pero si son salvos, si ellos son salvos y tú eres salvo, para ti solo es un dato teológico más saber que Jesús los resucitará. Saber que Él lo puede hacer. No es que vamos a ser fríos. No, como yo sé que vamos a estar en un velorio. No, yo sé que Jesús lo va a resucitar. No estamos hablando de ser fríos. Jesús lloró, ya lo dijimos. Jesús, cuando lloró, mostró que Él no está en contra de esos sentimientos y de nuestras lágrimas en esos momentos. Pero Él quiere que recordemos que Él es la resurrección y la vida. Si morimos, Él nos va a resucitar. Si morís, Él te va a resucitar. Y mientras tanto, vamos a estar con Él. ¿Tienes esta esperanza segura? Así, segura. No como un decir, no como para decírselo a los otros, sino es algo entre tú y Dios, entre tú y tú mismo, en tus pláticas contigo mismo y en tus meditaciones con Dios. Si yo me muero, Él me va a resucitar. Me va a resucitar como a Lázaro. Mejor porque Lázaro después volvió a morir. Cuando nos resucite a nosotros ya jamás vamos a morir.
Entonces solo se trata de entender y creer que lo que hizo Jesús en la cruz es más que suficiente para salvarnos. No es como resultado de nuestras buenas obras, sino resultado de la obra perfecta y completa de Jesús en la cruz. Las obras no son la resurrección y la vida. Jesús sí. Ya vimos en la primera reunión que a Jesús le interesa que tengas una opinión correcta acerca de Él, porque una opinión equivocada lleva para el infierno. Ya vimos que Él es la palabra, que la Biblia no es papel, tinta y letras, no, es Él hablándonos. Por eso implica que cuando la leamos con una actitud de oír, que es lo que Él me dice, oír su voz cuando la leo. Pero, ¿qué implicaciones tendrá para ti saber que Él es la resurrección y la vida? Veamos algunas. Él resucitó. Podemos celebrar, pero ¿celebrar qué? Por ejemplo, resucitó para que no temas a la muerte. No temas a la muerte. Ni tu muerte, ni la muerte de tus seres queridos. No la temas. No rehuyas ese pensamiento. Eso se entiende en los demás que no tienen esperanza. En los demás que no conocen de Cristo. La única manera para eso, para no tener temor a la muerte, es que recibas la salvación que Jesús regala. Esa salvación que es eterna y que no se pierde. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Segunda cosa, Él resucitó para que no seamos los más dignos de lástima. Más bien todo lo contrario, somos dignos de envidia, digámoslo así. Así que cuando caes en esos momentos, en esos episodios de autoconmiseración, en realidad es que no crees en que Jesús es la resurrección y la vida. Cuando andas así en esos días de, ay, pobrecito yo, nadie me quiere, nadie me valora, nadie me entiende, y toda esa quejadera en la cabeza, cuando estás así, con esa autoconmiseración, autolástima, es que no crees en la resurrección de Jesús. ¿Por qué mejor no le das gracias que Él resucitó y que un día, si te morís, vas a resucitar también? En vez de estar con, ay, pobrecito yo. Ahí dice que no eres digno de lástima, porque Él murió, Él perdonó tus pecados, porque Él resucitó, tú resucitarás si mueres. ¿Lo crees? ¿O no es suficiente para ti? Entonces no hay por qué tener lástima de nosotros mismos, teniendo esas verdades. Tercera cosa, letra C, porque Él resucitó, pasa rogando por ti. Wow. Romanos 8:34. Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, léelo despacito, digiere eso, alégrate de que Él resucitó. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que Él está intercediendo por ti. En este instante, ahorita mismo que yo estoy hablando, Él está intercediendo por ti, delante del trono de Dios, porque Él resucitó. D, el poder que lo resucitó actúa en ti. Esa es una de las implicaciones más emocionantes. Lo leo en Efesios 1:19. También pido en oración, dice Pablo, que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismito gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Está hablando del poder de Dios. Dice que ese poder, el mismo poder que levantó a Cristo, lo resucitó y lo sentó allá en los lugares celestiales. Ese mismito poder es el que está actuando en nosotros. Está actuando en nosotros. ¿Te imaginas eso? Recordemos, Pablo no está exagerando cuando dijo eso. Esa es la verdad. El mismo gran poder que resucitó a Cristo
es el mismo poder que Él está usando en su obra en nuestra vida. Ojo, esos versos anteriores, Pablo dice que él está orando para que Dios les revele eso. Y eso implica una cosa. Pablo está diciendo, miren, yo oro para que Dios les muestre cómo es ese gran poder de Él actuando en ustedes. Yo oro porque Dios se los revele porque yo no se los puedo explicar. Si yo se los pudiera explicar, pero no puedo. Esto es algo tan grande que solo Dios se los puede mostrar, se los puede explicar. Por lo tanto, la implicación para ti y para mí es, ya que, y ese poder, ¿dónde está? Que yo no lo veo en mi vida. Ora para que Dios te haga ver eso que dice Pablo, para que Dios te muestre, te revele, te abra los ojos del entendimiento. Y verás entonces lo que Él puede hacer en ti y puede hacer contigo con su gran poder. Te puede cambiar. Ora también por eso, para cada uno de los de tu casa, para cada uno de los de tu grupo. Y la última que voy a mencionar es que porque Él resucitó, garantiza que Él nos usará. Para nosotros es especial la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque además Él dio su mandato de la Gran Comisión después de que resucitó. El mandato de la Gran Comisión tiene ese elemento extra. Él dio ese mandato, Él habló eso después de resucitar. Su resurrección también nos recuerda entonces que Él nos dejó la misión más grande de todas: ir y hacer discípulos. Entonces, siempre que oigas la palabra discípulo, siempre que la leas la palabra discípulo, recuerda que Él resucitó para ir con nosotros todo el tiempo que estemos haciendo discípulos para Él. Así es como termina el versículo de Mateo 28, 20. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, porque Él resucitó. Todos los días yo estoy con ustedes, cumpliendo el mandato. Termino preguntándote, ¿ocupas más razones para celebrar que Él resucitó? Él resucitó, está vivo, está más vivo que cuando anduvo aquí en la tierra hace más de 2000 años. Aprovechemos esa gran verdad. Él está vivo. Vamos a orar. Señor, gracias porque estás vivo. Resucitaste y mostraste tu gran poder. Y somos tuyos, Señor. Garantizaste nuestra salvación y además tu presencia en nuestra vida queda garantizada, tu obra en nuestra vida queda garantizada. Y Señor, si un día morimos, tú nos vas a resucitar. Gracias que sabemos que cada día está más cerca el día que tú te lleves la iglesia, nos lleves en el rapto. Pero si alguno de nosotros muere antes de eso, nos vas a resucitar. Gracias, Señor. Eso es increíble, que ninguno de nosotros deje de pensar y de disfrutar esa gran verdad. Para tu gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Barreras derribaremos, de nuestro lado está el campeón. Con su amor todo lo pagó y el futuro nos aseguró. Hoy ganó el amor. Todos le dirán ganador. Hoy ganó el amor en primer lugar ganó.